Bien, bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Antes de comenzar con esta primera sesión plenaria, me han pedido que recuerde brevemente que al finalizar esta sesión, recordarles que tendrá lugar el vino de honor aquí en esta misma planta en la cafetería. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con esta primera sesión plenaria. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual, y también al doctor Osvaldo Lorenzo por aceptar la invitación y estar hoy aquí, ¿no?, en esta nueva edición del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. A continuación destacaré tan solo algunos aspectos de la trayectoria del doctor Osvaldo Lorenzo para no robarle mucho tiempo. Osvaldo Lorenzo es doctor en Ciencias de la Educación desde el año 2003 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cabe destacar que ha obtenido el premio extraordinario por su trabajo de tesis doctoral. Desde hace más de 20 años ejerce como docente e investigador en la Universidad de Granada y desde su creación es el coordinador del Máster de Educación Musical, una perspectiva multidisciplinar. Actualmente, el doctor Osvaldo Lorenzo es vicedecano de Investigación, Proyectos Internacionales y Transferencia en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla. Desde el año 2016 es el director de la revista Publicaciones de la Universidad de Granada, indexada en Scopus SJR. Asimismo, es preciso mencionar que es autor de más de 90 libros y capítulos de libro y ha publicado más de 80 artículos de investigación en revistas de alto impacto. Ha coordinado 18 proyectos de innovación docente, orientación y mentorización, financiados tanto por la Universidad de Granada como por universidades extranjeras de Tailandia, México, El Salvador y República Dominicana. Y en la actualidad coordina el proyecto europeo Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe, garantía de calidad de los títulos de educación. Ha realizado múltiples estancias financiadas de investigación, docencia y gestión académica en universidades internacionales de Australia, Francia, Italia, Bélgica, Vietnam, Tailandia. Y, finalmente, merece la pena señalar que ha obtenido el tercer Premio Nacional de Investigación Educativa en 2004. Sin detenerme más, paso la palabra al doctor Osvaldo Lorenzo, no sin antes agradecerle de nuevo que esté con nosotros. Doctor Osvaldo, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Basaluto. Es un placer estar con todos ustedes aquí, con todos vosotros, también a tiempo real con los colegas que están conectados desde otros países, principalmente de Latinoamérica y Iberoamérica, pero entiendo por qué no que habrá también de otras latitudes del mundo. Es esperable, y así lo voy a hacer, que muestre un agradecimiento sincero a todas las personas que en su día quisieron contar con mi participación, tanto en esta 11ª edición del Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa, como de alguna edición anterior. En otra ocasión, debido a la situación de pandemia, tuvo que ser con una conferencia mediada íntegramente por la tecnología, por online, y esperábamos ansiosos que pudiéramos dar continuidad a aquel inicio, como así está ocurriendo en el día de hoy. Quedaron muchas cosas en el tintero, en una conferencia que guardaba relación también con estos tópicos que abordamos hoy, sobre integridad académica y sobre principios éticos. Es un asunto transversal en el funcionamiento cotidiano de la investigación en general y en particular de todos aquellos investigadores académicos que estamos interesados específicamente en el marco del paradigma más subjetivo, del paradigma más cualitativo, y en ese ámbito es donde se desenvuelve de una manera natural esa atención a los principios que debe guardar toda investigación y todo investigador en su quehacer cuando aborda diseños de investigación de carácter cualitativo. No es que no deba hacerlo en el caso de los cuantitativos, que duda cabe, y de igual modo debe estar presente también esta atención, pero sin duda con más motivo, y ahora veremos por qué en el caso de los diseños cualitativos. Agradecimiento a las personas que han sido artífices de organizar este congreso,
a la profesora Mercedes González Samamet, al profesor Pedro Costa, Fabio, a todo su equipo. Ha sido un placer enorme también aquí pues, encontrar a personas muy queridas para mí, que forman parte de todo este contexto de investigación. Alba, Iris, el doctor también Jesús Jornet de Valencia, al que no esperaba, y bueno, ha sido muy emotivo saludarlo, y a todos quienes también conozco y estoy viendo aquí y allá. Discúlpenme algunos si me dejo esta alusión explícita a su nombre, pero como llevo las gafas en algunos momentos y en otros no, pues igual tengo el riesgo de perder de vida el scopus general del Congreso. Bueno, pues estamos entonces con este ámbito y en relación con él una breve trayectoria histórica del por qué es importante todo esto de la atención a los principios éticos y a la integridad académica. Como saben, esto no es nuevo. Esto es tan antiguo como el momento en el que los seres humanos empezamos a plantearnos el porqué de la realidad cotidiana y empezamos a ver que la cotidianeidad no es solamente objetiva, sino que tiene también dimensión humana y, por tanto, una naturaleza más evanescente que requiere de esa atención a los criterios cualitativos que los diferentes seres humanos van construyendo de una forma dialógica, a través del tiempo y como fruto de una reflexión profunda que ha estado muy presente en el ámbito de la filosofía durante más de 2000 años, pero que empieza a hacer su aparición de una manera efectiva, vinculada al funcionamiento de la naturaleza humana y a la observación de los fenómenos sociales de forma más reciente. Hay un hito histórico que siempre nombramos cuando abordamos este ámbito de los principios filosóficos y los principios éticos, que es el del Código de Nuremberg, en Alemania, de 1947, que surge como respuesta del mundo occidental, principalmente, a esa barbarie de la experimentación médica que habían llevado a cabo los nacionalsocialistas en la época de la década de los 1940, 45 a 50 aproximadamente. Bueno, como respuesta de esto, a pesar de la barbaridad que supone ese tipo de experimentación médica que se llevó a cabo, pues surgen cuestiones en este momento fundamentales, éticas para la investigación con seres humanos y para la investigación social, como es el principio de asunción voluntaria de la participación y también del consentimiento informado. Bueno, pues estamos en este asunto y vemos que varios autores, dentro de los dilemas éticos que estamos aquí apuntando, enumerando, plantean que en este caso, por el carácter transversal que tiene la integridad y la ética en la investigación, estaríamos hablando no tanto de procedimientos, aunque sí hay algunos que podemos taxonomizar y veremos dentro de un ratito cómo hacerlo y a cuáles debemos atender, más bien a un comportamiento que nos lleva a un compromiso continuo que puede ser moral y político. Y en esa dirección es donde los investigadores tratamos de aplicar esa sensibilidad continua a todos los pasos que queremos dar en investigación cualitativa. Por ejemplo, planteándonos preguntas sobre si merecerá la pena este proyecto, las personas a las que van dirigidas obtendrán algún beneficio, qué rédito a posteriori van a obtener los participantes en el mismo, y todo esto no está todavía solucionado, aunque les parezca algo difícil de creer. Estamos en el siglo XXI, hemos avanzado muchísimo en procedimientos éticos, ya hay comités de ética, hay instrumentos normalizados que aplican la mayoría de las universidades y de centros de investigación, pero todavía se nos escapan respuestas fundamentales a principios básicos, como que ¿para qué sirve todo esto? Más allá de engrosar el currículum de algunos de nosotros cuando publicamos los resultados de investigación. ¿Es realmente de interés la investigación que estamos haciendo para el avance del conocimiento no solo científico, sino social? ¿Va a tener alguna importancia en la mejora de vida de los ciudadanos que han participado? Insisto que todo esto no está resuelto y, por tanto, no es baladí seguir planteándose, aún con más fuerza hoy por la sensibilidad que existe y la preocupación de las comunidades de investigación y de aprendizaje, sobre qué debemos hacer los investigadores para que los resultados de investigación supongan un aporte significativo en la construcción de un conocimiento social, no solamente de tipo investigativo.
ejemplos de dilemas éticos que plantean estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, participación de grupos étnicos que en muchas ocasiones los investigadores llevan a cabo trabajos de campo a gran distancia, y en Latinoamérica esto lo saben bien, donde se han desplazado europeos para trabajar con sujetos más que con participantes, y sujeto lo digo con toda la carga de intencionalidad que tiene esa perversidad de apropiarnos de la identidad de seres humanos que están colaborando en nuestra investigación, pero no como participantes, sino como conejillos de indias. Bueno, pues llevo a cabo el estudio, vuelvo a Europa a 10.000 kilómetros, exprimo los datos, hago los análisis y lo publico en revista JCR, que ninguno de los participantes en una aldea profunda de El Salvador va a leer jamás ni va a saber para qué ha servido todo esto en su vida futura. Bueno, pues eso no puede ser, y desde luego menos aún desde el punto de vista cualitativo. Ya sé que esto luego, como veremos también en algunas claves contextuales del por qué llevamos a cabo estas prácticas, pues tiene su explicación inevitable. La perversidad del mercado, de la producción científica y la necesidad de que los académicos produzcamos, publiquemos y vayamos más allá de la ciencia pensada y estemos instalados en una ciencia acelerada. Pero estamos aquí, creo que, para hacer reflexiones, y el sentido de mi intervención es estimular que todos nosotros tomemos conciencia colectiva de la necesidad de seguir avanzando cada vez más en proponer al menos un espíritu crítico y una conciencia que lleve a, si no los poderes públicos, porque esto podría parecer muy grandilocuente, sino a quien al menos tiene un cierto poder fáctico en la toma de decisiones sobre cómo plantear los instrumentos legales que finalmente conduce la investigación cualitativa, porque estamos hablando de cualitativa, aunque todo ello también sería aplicable a la cuantitativa. Bueno, pues dice Wiles en este sentido que no dice que no pase la diapositiva, que es lo que está ocurriendo, ahora sí, que es importante, a ver, está fallando un poquito. Sí. Que es importante que generemos masa crítica, tejido que vaya no solamente hablando sobre el problema, sino también creando principios de trabajo que puedan estar armonizados, porque uno de los problemas que tenemos en investigación cualitativa es esa necesaria armonización de procedimientos que desafortunadamente no existe, y habría que empezar preguntando qué es investigación cualitativa para quienes hacemos investigación cualitativa. Bueno, pues una de las opciones sería, como han hecho en este grupo de trabajo, crear un colectivo que se llama Qualitative Social Research, investigación social cualitativa, que cree una especie de foro. Yo les invito a que, si están interesados, tomen nota de este instrumento, que supone un foro de decisión en el que, con independencia del ámbito europeo en el que se lleva a cabo, pues vaya generando tejido asociativo y vaya incorporando cada vez más investigadores que puedan crear ese grupo de cambio social, atendiendo a un crecimiento en el número de personas que cuestionen cada vez más cómo se hace la ciencia basada en la investigación cualitativa. Hay, en este sentido, un foco de atención desde lo cualitativo hacia las ciencias sociales y humanas. Cuando atendemos, por comparación, a lo que se está haciendo en otros ámbitos de investigación más orientados a la variable, más cuantitativos, observamos que en el ámbito cualitativo la naturaleza humana todavía está empezando a ser descubierta. Hay una lectura comparativa del desarrollo humano de tipo temporal de Carl Sagan, ese magnífico divulgador científico, que establece una correlación entre los últimos 300.000 años
de la existencia del ser humano y un año medido en tiempo con el cómputo que nosotros aplicamos. Les invito también a que hagan esa lectura que propone Carl Sagan. No es aquí momento de hacerlo porque el tiempo es evanescente, pero sí que veamos que al final no conocemos bien cómo funciona el ser humano en términos sociales, y ese es el gran reto. Los neurobiólogos nos dirían que es el cerebro en el siglo XXI todavía la frontera del conocimiento que nos queda para comprender en profundidad cómo funcionamos los seres humanos, pero más allá de eso están también los tejidos sociales que, atendiendo a teorías como la de la resonancia mórfica de Sheldrake en Reino Unido, nos dice que está por descubrir cómo nos conectamos con lazos invisibles que nos llegan a crear una especie de círculos concéntricos de radio creciente en donde lo que ocurre en algunas de las capas de la cebolla no es casual. Esto es fascinante y está siendo confirmado, por ejemplo, con el análisis de las redes digitales. Y estamos viendo, por ejemplo, observaciones de tipo cualitativo como que cuando un conocido nuestro en la primera capa de cebolla empieza a fumar, eso afecta a la tercera capa de cebolla y aparentemente la conexión social es inexistente, pero estaría auspiciando la comprobación de esta teoría de Sheldrake, de la resonancia mórfica, que eventualmente puede demostrar en el futuro que sí existe esa conexión invisible en los círculos sociales y en la que todo está conectado con todos, pero que todavía aún no tiene evidencia científica. Bien, en esta atención a lo que sucede, vemos que estamos instalados en este momento en una especie de etnografía digital. Y en esa etnografía digital casi todo está mediado por la tecnología, por las tecnologías de la información y la comunicación y por una suerte y un abanico de herramientas que también aportan su sesgo y que conviene tener en cuenta desde la posición McLuhaniana, que dice que el medio es el mensaje. Ya saben ustedes aquello tan perverso de que si al final el medio es el mensaje, ¿para qué sirve el mensaje si lo importante es el medio? Pues todo eso también debe estar muy presente para evitar los sesgos que suceden cuando hacemos investigación cualitativa y cuando tratamos de aplicar criterios de carácter ético. Bien. Pero hay más. Algunos autores, colegas como Aspers y Kort, nos plantean un profundo debate sobre que lo primero que habría que hacer antes de preguntarnos qué tipo de principios éticos debemos aplicar a la metodología cualitativa o la investigación cualitativa es tratar de dilucidar qué entendemos por metodología y por investigación cualitativa. Bueno, quizá me puedan arrojar ustedes piedras, a ser posible pues, algún objeto menos punzante o menos duro, si yo digo que en este momento la comunidad científica no tiene nada claro qué es investigación cualitativa. Hay cientos de propuestas, no hay todavía una definición unánime y a pesar de que ya hay una acumulación de conocimiento con un carácter notable e importante de lo que entendemos que debería ser la metodología cualitativa, ni por asomo tiene el consenso de la comunidad científica internacional para tratar de armonizar al menos una definición compartida que nos lleve a definir de un modo suficientemente científico que entendemos por investigación cualitativa. Esto es un problema epistemológico enorme y acompañando a esta discusión sobre principios éticos no se nos debe escapar que una característica que tiene la ciencia es la de su asunción en términos de terminología compartida por parte de todos los que estamos dentro de las redes de la comunidad científica, de manera que comencemos por armonizar esa definición, comencemos por tratar de lograr consenso en torno a la definición de investigación cualitativa y a partir de ahí será más fácil instalar algunos principios de trabajo de carácter filosófico o del carácter que estamos tratando. ¿Y por qué? Porque, como diría Karl Popper, el filósofo de la ciencia,
Cualquier aproximación que hagamos a esta realidad social no será otra cosa que una aproximación meramente intuitiva. Y eso quizá es parte de la naturaleza diabólica que tiene la investigación cualitativa. Es tan bondadosa, admite tanta flexibilidad, que al final se resiste a que podamos establecer un principio suficientemente lógico para compartir una idea consensuada sobre lo que es o puede ser investigación cualitativa. Bien, en este sentido, vemos también que hay otros profundos problemas que aparecen en esta idea de consenso. Por ejemplo, que la investigación social sea responsable. Pues sí, si estamos hablando de comunidades sociales, evidentemente tiene que tener en cuenta la responsabilidad social y de atención a la riqueza inducida que va a producir en las comunidades con las que trabajemos. Luego, el señor rector antes ha puesto la idea del énfasis actual que se está haciendo en la producción científica basada en el Big Data y también en los datos cuantitativos y evidencias empíricas. Esto es cierto, pero creo que desde la investigación cualitativa, sin caer en un principio en el que parece que lo que no se cuantifique ya no tiene suficiente solidez y no pueda ser divulgado en revistas científicas, pues tenemos que tener en cuenta que estamos avanzando hacia investigación mixta. Y, por tanto, lo solo cualitativo basado en técnicas de lápiz y papel estaba bien hace 2 décadas, pero en este momento ha dado un paso más allá. Y ya investigadores que antes defendían que únicamente debíamos tener en cuenta la propia singularidad de la subjetividad del paradigma cualitativo, en este momento lo ponen en tela de juicio y avanzan, como digo, hacia el paradigma más de carácter mixto. Luego, la presión laboral en la academia, para los que buscamos esa integridad, pues se correlaciona negativamente con el hecho de que podamos tomarnos el necesario tiempo que requiere la investigación cualitativa, que per se es mucho más lenta que la cuantitativa, porque necesita cuidar con detalle todos los pasos que se van dando. Y el procedimiento, además de que debe ser reproductible, porque es un principio básico al que no deberíamos renunciar en la ciencia, debe también poder ser explicativo para que podamos contarle al otro que nos lea no solamente lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho. Tenemos que tener también los problemas de acceso a las comunidades como un principio de trabajo. Problemas de acceso a las comunidades en donde hay que garantizar que la participación es voluntaria y que está no solamente autorizada por las personas que van a estar desarrollando la investigación que llevemos a cabo, sino también por autoridades locales. Me estoy refiriendo a una comunidad, puede ser una comunidad de aprendizaje en un contexto natural de aula, en donde necesitaremos también el visto bueno de las autoridades competentes en materia de educación. Y bueno, yo veo de todo todos los días, como seguramente vosotros también, ¿no? Hay quien utiliza la puerta de atrás para entrar en las aulas, para recoger rápidamente datos, sean más observacionales o sean más de entrevista, o sea lo que fuere, y salir corriendo no sé a que me pillen para aprovechar esos datos, hacer análisis y publicar. Bueno, pues con todos mis respetos, eso no tiene nada de ético. Y en esa presión de la academia por producir, a veces llegamos a olvidar que son cuestiones que debemos tener en cuenta de una manera básica. Y luego el creciente escrutinio social vinculado también a la financiación de los proyectos de tipo más cualitativo, en donde observamos que a priori hay una mayor desconfianza sobre la aplicación de los criterios de evaluación que se da en muchas agencias de evaluación, la agencia estatal o agencias autonómicas, en donde cuando el proyecto per se es solo de naturaleza cualitativa, el interés con el que el evaluador lleva a cabo su trabajo, pues parece que esté basado en un mayor celo y que requiera de una mayor justificación de la oportunidad de aplicar métodos, técnicas, diseños y herramientas de tipo cualitativo. Todo este catálogo de 5 ideas que apunta Hammersley es también algo que debemos tener en cuenta en el momento de considerar principios cualitativos y principios de trabajo ético.
Luego, encontramos sobre qué es cualitativo, la investigación cualitativa, como pregunta genérica para interrogarnos acerca de por qué no logramos este consenso, dos ideas. La literatura científica es escasa porque hay acumulación de bastantes evidencias, pero más bien en el ámbito de la literatura gris, es decir, proyectos que no están publicados, trasvase de información entre colegas o difundida en congresos que no acaban aterrizando en cauces normalizados del ciclo de difusión del conocimiento científico y un largo etcétera que nos impide tener una evidencia en términos de cartografía a partir de bases de datos digitales, principalmente sobre qué es investigación cualitativa. Y luego es poco concluyente. Si hacemos una taxonomía que está hecha y una tabla de doble entrada con dos columnas en donde comparamos lo que nos está diciendo la evidencia de las publicaciones que consultemos en revistas de gran difusión. No quiero caer en lo del acto-impacto, que eso es muy discutible, porque si por impacto entendemos el grado de alcance que tiene en lectores, la revista con mayor impacto en España sería el Hola. Conocéis todos la revista Hola, ¿no? Es la revista más vendida y más leída en este país, por tanto sería la que más impacto social tendría. Evidentemente ese impacto es ridículo en términos de divulgación científica, pero impacto tiene lo más grande. Bueno, pues hay poca conclusión sobre qué entiende la literatura científica por investigación cualitativa. Bien, sí encontramos, y esto es sorprendente, que mientras que cuando especulemos más in aethereum sobre qué puede ser la investigación cualitativa, encontramos serias dificultades de consenso, sí las hay más en métodos y en técnicas. Y en esta breve fotografía, donde tenéis 9 propuestas en qué habitualmente empleamos nuestro tiempo los investigadores cualitativos, en diseño etnográficos, en grupos de discusión, estudios de caso, grupos focales, esto encontramos que tampoco nos ayuda grandemente, porque sabemos, como decía antes, lo que estamos haciendo, pero somos poco capaces de contarle a los otros investigadores cómo lo hemos hecho. Y recordemos esa necesidad de reproductibilidad de la ciencia que generamos y que somos capaces de divulgar. Bien, en esta idea de integridad académica y ética vemos que sí somos capaces también, además de identificar una mínima taxonomía de técnicas y de métodos, de articular algunos principios éticos y de integridad que son irrenunciables. Iremos viendo a continuación algunos de ellos. A ver, por ejemplo, la integridad y la ética en la legitimación de la oportunidad de la investigación. Es decir, la investigación es un hecho que debe surgir de los grupos de interés down-top, abajo arriba. No debe venir impuesta por los criterios de preferencia que ejercen los lobbies sobre en qué deberíamos investigar. Esto lo hemos visto muy claramente en cualitativa, en donde, como ha sido el diseño de moda en los 2 últimos años debido a la pandemia de COVID-19, todos nos hemos lanzado a publicar y a generar proyectos de investigación cualitativa que guardaran alguna relación con el COVID-19. Por tanto, es poco íntegro que yo, hasta el año 2019, me haya estado dedicando a trabajar en cualitativa sobre procesos de interacción, enseñanza-aprendizaje en el aula con niños de carácter observacional, pero el 20 de marzo de 2020, de la noche a la mañana, pues trato de traspasar todo lo que he hecho hasta ese momento y empezar a trabajar en COVID-19, porque vende, porque sé que eso me va a llegar con más fondos económicos, y al final va a ser más publicable. Bueno, también me podéis decir, vale, pero es que en este momento también hay que adaptarse a las corrientes de investigación y, ¿por qué no?, adentrarse en una línea de trabajo que en este momento está muy viva y requiere también de soluciones sociales. Bueno, sería legítimo acudir también a esta idea siempre que uno realice investigación de tipo colaborativo y
llegue a sinergias con otros colegas que ya llevarán tiempo trabajando en alguna idea de aunar salud en centros educativos, salud pública, salud escolar y trabajo de interacción, enseñanza-aprendizaje. Pero si por las buenas nos dedicamos a trabajar en algo que no hemos hecho nunca, simplemente porque nos parece que es lo que nos va a dar más rédito en nuestro currículo, eso ni es íntegro ni tampoco es ético. Bien, en ese sentido vemos que hay valores de investigación que van mucho más allá y que debemos tener en cuenta cuando queremos abordar este principio de integridad ética y de carácter también íntegro. Bueno, pues vemos aquí esta taxonomía sobre algunos valores que tienen que ver con competencias blandas, que no son precisamente como los consideramos tradicionalmente de investigación y que se nos puede olvidar que son también tremendamente importantes. Algo tan difuso como la amistad con el grupo de trabajo, la humildad del investigador, el respeto, la persistencia, la responsabilidad, la gratitud, el altruismo, todo eso debe estar muy presente en el saco de valores que debe tener el investigador en cualitativa. Y es que en el fondo, en el discurso de las competencias y las competencias en investigación son muchas de las que acabamos de ver, aparte de otras más duras, más técnicas. En el fondo de todo ello, en el corazón de las competencias están los valores, algo que también pues, nos quedó un poco lejos cuando empezamos a identificar las competencias desde una forma mucho más operativa, mucho más objetiva, pero al final lo que hay en el corazón son valores en todas estas competencias. Bien, vemos también que un principio irrenunciable de trabajo en esa integridad es tratar de ser consecuentes con el magma de información que nos va a proveer de todo el background que debe soportar nuestro trabajo a la hora de realizar diseños cualitativos. Me estoy refiriendo a algo que es muy perverso y que se llama bases de datos electrónicas. Están muy sujetas a las leyes del mercado editorial, funcionan con grandes corporaciones editoriales que ganan muchísimo dinero, pero con todos mis respetos, en este momento no es posible hacer buena investigación cualitativa si no acudimos a bases de datos electrónicas. Es imposible lo que ha publicado, imposible acceder a lo que ha publicado un colega en Singapur que ha trabajado con pares en Alemania en una revista que está editada en Chile. Y este es el mundo de hoy, el mundo de la internacionalización como eje transversal en todo el trabajo que hacemos en investigación cualitativa y cuantitativa. De forma que la única manera, y esto también es un principio de trabajo irrenunciable, es acudir a las bases de datos. Para ello tenemos muchos ejemplos. Podríamos hacer un estudio con diseños de programas informáticos. Yo sugiero aquí uno, pero evidentemente el CIAIC ya tiene su propio programa que funciona igual o mejor de bien que Nevivo y otros muchos que existen en el mercado, haciendo radiografías, topografías de significado presente en todo ese magma de textos que está en revistas, que está en árboles de palabras y que nos lleva a diseños de este tipo con nodos de significado que nos dan muchísima información en un primer vistazo. Y por eso les hablaba antes de la necesidad de superar las tradicionales técnicas de lápiz y papel. Es decir, volvamos al punto de partida. ¿Puede uno ser íntegro y respetar principios de trabajo de carácter ético en una investigación cualitativa si no atiende a todo lo que debería haber consultado? Difícilmente. Es mi propuesta y es mi reflexión al respecto. Y en cualitativa se da mucho de lecturas que atienden antes a la producción en literatura gris y en cauces que no están suficientemente normalizados. Por tanto, yo les invito a que hagan este tipo de mapeos o simplemente que los consulten. Esto es un programa que se llama VOS Viewer y que directamente explora la base de datos y arroja muchísima información de millones de documentos en segundos. Y no es más que una posibilidad. Habitualmente trabajamos con integración de diferentes software, de programas informáticos, y este es uno más que puede ayudarnos en esta idea. Bien.
La integridad también y la ética respecto a normas en organismos nacionales e internacionales sobre ética en investigación. En esta dirección, pues hay ya un trabajo hecho bastante notable, especialmente en las agencias de evaluación de la investigación y en las universidades. Ahora bien, todo está bastante sesgado por ciertas tradiciones que provienen del ámbito biosanitario y que han acabado siendo instrumentos y procedimientos altamente burocratizados y poco aplicables al ámbito de la investigación cualitativa. De manera que cuando acude uno a solicitar el plácet, el visto bueno de los comités de ética de muchas universidades, pues te encuentras con diseños de este carácter, de fichas, de plantillas, que son una pura enumeración de lo que se viene haciendo en experimentación animal o con humanos, pero desde un punto de vista más biológico que social. Esto es algo también que habría que animar a los comités de ética a que incorporasen otro tipo de procedimientos y de mecanismos que atiendan a la necesidad de observar una secuencia de investigación que no está tan normalizada ni tan taxonomizada como en el caso de la experimentación de carácter biosanitario. Ejemplos de ello, pues fichas como la que yo he tenido que cumplimentar en mi universidad y que me parecen poco flexibles, por no decir poco representativas de esa necesidad que aparece en la investigación cualitativa. Bien, otro punto también importante, la integridad y el respeto a derechos de imagen y de voz. Esto cada día es más difícil, pero en un momento en el que hay una acumulación importante de registros sonoros que luego utilizamos para trasvasar a texto escrito y que continuamos analizando, pues debemos ser cautos a la hora de pedir el consentimiento informado, el respeto a los derechos de las personas que han realizado esa producción vocal y a la imagen que nos han prestado. Veremos inmediatamente el reto que representa esto en el campo del análisis social a través de las redes sociales, de las redes digitales sociales. También, en ese sentido, y aquí es donde aparece el principal problema, la tecnología y la mediación que en este momento nos están facilitando las tecnologías de la información y la comunicación para hacer estudios de naturaleza social con redes digitales, a su vez, tienen una carga de perversidad enorme. ¿Cómo hacer análisis de contenido de redes sociales pidiéndole el consentimiento de participación, el consentimiento informado, por ejemplo, a usuarios de Facebook, cuando tomamos muestras y datos de un grupo de 5.000 personas de una red en particular? Convendréis conmigo en que esto no es posible en la práctica. No va a andar uno tratando de localizar a cada una de las 5.000 personas que están en ese grupo de Facebook o de WhatsApp o de cualquier otra red, o de Instagram o cualquiera que sea. Si tuviéramos que pedir consentimiento informado, pues eso nos podría llevar años y sería del género estúpido, nunca lo conseguiríamos. Entonces, es un dilema ético el saber cómo trabajar con redes sociales digitales sin llegar a vulnerar este tipo de principio de integridad ética. Yo no tengo aquí soluciones ad hoc para garantizar cómo habría que respetar los derechos de los usuarios. Algún atisbo hay, pero desde luego lo que no me parece bien tampoco es que no se informe al menos al moderador del grupo y se le diga que los datos que aparecen en todos los usuarios que están participando en esa red van a ser utilizados en investigación cualitativa. Y esto no siempre se hace. Ética en el lenguaje que utilizamos en la investigación. Bien, por ejemplo, todavía seguimos utilizando un lenguaje bastante sexista y es muy fácil, con algo de buena voluntad, empezar a revertir ese tipo de prácticas narrativas que siguen acudiendo fundamentalmente al masculino. Ya sé que el masculino, en función de la Real Academia de la Lengua Española, es genérico para todos los géneros y sexos habidos,
pero no cuesta nada empezar a utilizar otro tipo de fórmulas de expresión que son más respetuosas, no solamente con dualidad sexual, sino con diversidad de género. Los empresarios por el empresariado, los profesores por el profesorado, los interesados por la persona interesada, y así podríamos seguir poniendo un sinfín de ejemplos que no vulnerarían esa necesidad de ser respetuosos con la ética en el trato de diferentes colectivos que en este momento van más allá, como sabéis, del género binario. Hay quien ya no se siente ni mujer ni hombre, se siente otras cosas que también son respetables. Principio ético en el proceso de investigación, análisis de resultados e interpretación de los datos. Bueno, pues aquí también hay de todo. Si los resultados que no tengo no me convencen, pues ya los adapto yo a lo que quiero que digan y a lo que quiero que expliquen. Esto también es algo que en cuantitativa pues, se suele hacer. Si el SPSS no me da lo que yo le estoy pidiendo que me dé, pues ya trataré de utilizar algunas otras herramientas o estadísticos que tiene el propio programa para al final llevar los datos a donde yo quería que llegaran. Bueno, pues creo que esto es algo básico. Nosotros no tenemos que partir de apriorismos sobre cuáles son nuestras expectativas de resultados en una investigación cualitativa, porque eso claramente sería partir de hipótesis. E hipótesis es una concepción de la investigación orientada a la variable y, por tanto, de sesgo claramente cuantitativo. De manera que si soy respetuoso con los procedimientos cualitativos, pues también debo serlo con que al final no se cumpla la expectativa, no quiero llamarla hipótesis, simplemente expectativa, y no aparezcan los resultados que yo a priori había imaginado, había previsto que podría alcanzar con mi proyecto de investigación. Esto debe suceder, esto hay que tenerlo en cuenta, y al final la investigación en sí, aunque no alcance lo que habíamos previsto que íbamos a lograr, en sí misma también es útil, porque muestra a otros investigadores el camino que hemos seguido para alcanzar estos resultados. Y eso puede que les lleve a adoptar otras direcciones de trabajo distintas y a no perder el tiempo en este diseño que nosotros hemos emprendido. Aquí hay diferentes criterios de carácter clásico, de Guba, de Lincoln, de los años 80, como sería el valor de verdad, la aplicabilidad, la consistencia, la neutralidad, y que todos conocemos, y os remito a algunos artículos que hemos publicado en mi grupo de investigación, la Universidad de Granada, están disponibles en la página web del Congreso CIAIC con un clic, y que hablan de investigación cualitativa y de las herramientas que podemos utilizar para garantizar todos estos principios éticos en el trabajo que vayamos a hacer. Bien, la evaluación independiente, la evaluación de pares externos. Esto también es un principio de integridad académica, y un principio también en el que, si queremos garantizar una atención suficiente a razones éticas de nuestra investigación, no deberíamos olvidar. La credibilidad, la triangulación con los propios datos, con el marco teórico al que hayamos acudido, cerrando el círculo cuando lleguemos a la parte de las conclusiones y volviendo a hacer hablar a los datos a raíz de los autores consultados. Incluso hay autores que proponen volver a dialogar con los participantes. Esto es sumamente difícil en términos de practicidad y de operatividad económica, pero mostrarle los resultados que hemos logrado con nuestra investigación y preguntarles si realmente esos resultados coinciden con la narración de acontecimientos que nos han permitido obtener los datos a analizar. No me gusta mucho la palabra dato porque también tiene un cierto sesgo, pero también se habla de dato cualitativo. Esto sería interesantísimo, que una vez finalizado el proyecto de investigación, una vez generado el informe, volviéramos a la comunidad con la que hemos trabajado, sea de carácter más etnográfico o de tipo más cercano, más escolar, y le pudiéramos preguntar a profesores y a estudiantes si es investigación educativa de tipo cualitativo. Oye, ¿creéis que realmente esto responde
a aquello que tú en su día quisiste trasladarnos como parte de tu identidad profesional, de tu trabajo en el aula, de tu interacción con los estudiantes? ¿Realmente esto refleja bien o es una fotografía unidimensional que se escapa de tu realidad? Bueno, pues esto no lo hace casi nadie. Yo creo que es momento de repensar el cómo deberíamos trabajar con estas comunidades y por mucho tiempo que nos vaya a llevar y por mucho trabajo que suponga añadido, ¿por qué no intentar hacerlo? Y difusión de los resultados en foros amplios. De nuevo insisto en la necesidad de lograr que los resultados que provienen de proyectos de carácter cualitativo obtengan la misma difusión y a través de los mismos cauces que sucede con proyectos de tipo cuantitativo. No es así. No es así con mayúsculas. Y esto es una tragedia, porque el tiempo que se dedica a hacer investigación cualitativa es enorme. Y digo que es una tragedia porque todo ese potencial que tiene también de transferencia, de modificación de la realidad social, el estudio social, el estudio que hayamos hecho de tipo cualitativo, pues al final ¿para qué nos sirve? Para dormir el sueño de los justos en un cajón, para satisfacer la obligación de justificar unos fondos que hemos obtenido para desarrollar el proyecto de investigación o para publicarlo en un instrumento de divulgación, llamémosle revista o capítulo de libro o monografía, que tiene un alcance muy limitado. Bueno, pues yo creo que ahí también tenemos a veces un cierto complejo. Lo que descubrimos con revistas potentes, revistas indexadas también en buenas bases de datos, en JCR y similar, es que si el artículo está bien planteado, aunque sea de carácter cualitativo, va a encontrar interés por parte del editor. Y ese mito que muchas veces pervive de que la investigación cualitativa no es tan bien recibida por parte de los editores de buenas revistas, no siempre es cierto. No digo que algo de eso no haya, que también es verdad que lo hay. Pero claro, también debemos preguntarnos si la seriedad con la que hacemos el planteamiento de nuestro artículo es la misma que encuentra el editor en el caso de un trabajo de carácter más cuantitativo. Yo lanzo la pregunta al aire, no voy a decir aquí que sea más o menos serio como hayamos escrito nuestro trabajo, pero sí es cierto que hay una tendencia natural a publicar cualitativa antes en capítulos de libro y en libros que en revistas que tienen un gran alcance, una gran divulgación. Y por tanto eso luego está restando potencial de transferencia y de transmisión de conocimiento y de generación del mismo a comunidades de aprendizaje y a comunidades en donde estamos trabajando para revertir ciertas dinámicas sociales que necesitan de una solución a los muchos problemas que la sociedad tiene. De manera que tratemos también de acercarnos a lo que la revista nos está pidiendo y de hacer un pequeño esfuerzo por ver cómo debemos hacer un planteamiento más quizá ad hoc para convencer al editor de que nuestro trabajo, aunque sea de carácter cualitativo, es igualmente serio, igualmente riguroso, igualmente reproductible, igualmente válido para ser publicable y publicado. Y seamos honestos. Todo fluye, decía Heráclito en el siglo V a.C., todo cambia y nada permanece. En este momento, insisto en lo que dije al principio. Lo que Bob Stake, Robert Stake, decía en el año 2015 cambió más tarde. Y os traigo aquí una pequeña ilustración. Esto es una entrevista, paciente médico en un consultorio, en el que el paciente viene a contarle al médico cómo se siente. ¿Y creéis que sería suficiente con que el paciente le narrara al médico que tiene problemas en la cadera, que le duele además el pie izquierdo y que tiene mareos, náuseas y vómitos en los últimos días? ¿Qué le podría decir el médico? Ah, pues mire, conforme veo yo las cosas, yo creo que lo que tiene usted es osteodistrofia fibrosa y le recomiendo paracetamol cada 8 horas. ¿Qué sensaciones tendríais después de esa consulta? ¿Pensaríais que es un buen profesional el médico o qué estaríais echando en falta? Esto es lo que estaríamos echando en falta. Registros médicos, que yo no digo que deban ser necesariamente cuantitativos, pero tiene que haber algún correlato también de carácter mixto que nos provea
de un complemento necesario para entender bien toda la complejidad del fenómeno cualitativo. De manera que os traía como ejemplo lo que decía Bob Stake en el año 95 en su famoso libro sobre el arte del estudio de caso. Yo todavía hablo con colegas y me parece un principio ético también importante, que me dicen, hombre, es que cuando yo hice una estancia con Stake en el año 95 en Estados Unidos, pues me enseñó que el estudio de caso era esto, que nada de acercarse a la metodología mixta y que menos aún al uso de computadoras. Sí, pero mire usted, es que ha llovido mucho desde entonces. Es que lo que decía Stake en el año 1995 ya no lo dice cuando han pasado 15 años más. Y cuando encontramos de nuevo lecturas de Stake, el mismo Stake, en Qualitative Research, estudiando cómo funcionan las cosas, en el año 2010, lo que nos dice es que hay que tender hacia el paradigma mixto. Por tanto, esto no es una feliz idea que se nos haya ocurrido algunos de los últimos años para vender más programas informáticos, que lo que están haciendo fundamentalmente es incorporar estadísticos cuantitativos, de correlación de ítem, de correlación categorías. No se trata solo de eso, se trata de mucho más, de que el espectro ha alcanzado un nivel de complejidad que requiere soluciones también que vayan más allá de una lectura más superficial. Y yo con esto termino, porque ya me estoy excediendo un poco del tiempo que tenía programado y porque desde el respeto a la ética de participación colectiva que estoy defendiendo, también me gustaría que algunos de vosotros tuvierais un mínimo tiempo para replicar, complementar o simplemente añadir cualquier comentario que quisierais hacer. Así que aquí termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y un placer.